tienes que saber. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes sobre la geometría. La idea es, destilar la esencia de esta rama matemática desde sus orígenes más prácticos hasta sus usos más sorprendentes hoy en día. Exacto. Tenemos material variado, ¿no? Desde textos antiguos hasta conceptos que realmente desafían cómo vemos el espacio. Queremos entender qué es la geometría ahora y por qué sigue importando tanto. Precisamente. Vamos a ver cómo esta disciplina, que, su nombre griego geometría, significa literalmente medir la Tierra. Ajá. Ha ido muchísimo más allá de eso. Es, junto con la aritmética, pues una de las bases más antiguas del pensamiento matemático. Las fuentes nos llevan primero a Mesopotamia y Egipto, hace unos 4000 años. Y no empezó como algo abstracto, ¿verdad? Para nada, nació de la pura necesidad. Medir campos después de las crecidas del Nilo, diseñar edificios, observar los astros. O sea, los cálculos de áreas, de volúmenes en tablillas y papiros, como el famoso papiro de Rhind, eran herramientas de supervivencia, de administración. Claro. Incluso, fíjate, usaban métodos geométricos bastante complejos para predecir movimientos de planetas. Y entonces llegaron los griegos y... parece que lo cambiaron todo. Siempre se habla de Euclides y sus elementos. ¿Qué fue lo tan revolucionario ahí? Euclides introdujo el rigor axiomático. Esa es la clave. El rigor. ¿Sí? O sea, la idea, que era radical en su momento, de construir todo el conocimiento geométrico a partir de unas pocas definiciones y postulados básicos. Aceptado sin prueba, digamos. Exacto. Aceptados sin prueba, usando solo la lógica deductiva. Sus elementos no solo juntaron lo que se sabía, sino que marcaron cómo hacer matemáticas por más de 2000 años. ¡Wow! Aunque claro, también estaban Pitágoras, con su teorema, que ya se conocía antes en realidad. Sí, eso he leído. Y Arquímedes, que calculaba áreas bajo curvas, cosas impresionantes. Entendido. ¿Y después de Euclides, la geometría se quedó ahí, estancada? No, para nada. Hubo avances importantes, En India, en el mundo islámico medieval, ahí se empezó a conectar la geometría con el álgebra, por ejemplo. Pero el siguiente gran salto fue en el siglo XVII con Descartes y Fermat. La geometría analítica. Esa misma. Usar coordenadas, números, para describir formas con ecuaciones. Una fusión potentísima. Eso suena a un cambio de paradigma total. Y las fuentes mencionan otro en el siglo XIX. Las geometrías no euclidianas. Cuesta un poco imaginar una geometría que no siga las reglas de Euclides, ¿no? Ciertamente. Figuras como Lobachevsky, Bolyai, Gauss, se atrevieron a negar el famoso quinto postulado de Euclides, el de las paralelas. El que dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Ese mismo. Y demostraron que se podían construir modelos geométricos coherentes donde eso no se cumplía. Donde, por ejemplo, pasan infinitas paralelas, o ninguna. ¿Y eso sirve para algo? Resulta que sí. Al principio parecían juegos mentales, pero terminaron describiendo aspectos del universo real. Esto junto con ideas como las de Klein, que dijo, entendamos la geometría a través de la simetría. Expandió radicalmente nuestra idea de qué es el espacio. Para aterrizar un poco, ¿cuáles son esos conceptos básicos que sí persisten? Puntos, líneas, planos, ángulos. ¿Eso sigue siendo la base? Esos son los ladrillos, sí. Los bloques de construcción fundamentales. Y las ideas de medida. Longitud, área, volumen. También congruencia, o sea, formas idénticas. Y semejanza. Misma forma, pero distinto tamaño. Exacto. Pero también la dimensión. Ya no solo 1, 2, 3 dimensiones. Sino más. Sino dimensiones superiores, teóricas, incluso fractales, con dimensiones que son fracciones. Y la simetría, que como decía Klein, es una forma muy profunda de entender y clasificar las geometrías. Y hoy en día, ¿hacia dónde va la geometría? Las fuentes hablan de topología, geometría diferencial, suenan complejas. Son campos súper activos. La geometría diferencial, por ejemplo, usa el cálculo para estudiar espacios curvos. Es clave en la relatividad de Einstein. Ajá. La topología, que a veces le dicen la geometría de la hoja de goma, estudia propiedades que no cambian aunque deformes el objeto. ¿Cómo cuántos agujeros tiene? Exacto. Para un topólogo, una taza de café y una dona son lo mismo.
tienen un agujero. ¡Qué curioso! Luego está la geometría algebraica, con ecuaciones polinómicas complejas, y la computacional, básica para los gráficos por ordenador, diseño asistido. Y todo esto no es solo teoría, ¿no? Las aplicaciones son, bueno, están por todos lados. En el arte, por ejemplo. Claro, la perspectiva en el Renacimiento, que de hecho dio origen a la geometría proyectiva, las proporciones, bueno, la famosa sección áurea, aunque a veces se debate cuánto se usaba conscientemente. ¿Y las teselaciones? Las teselaciones, esos mosaicos que cubren todo sin dejar huecos. Desde el arte islámico hasta M.C. Escher, que jugó con ellas de forma magistral, explorando visualmente ideas como el infinito o geometrías raras. Y en arquitectura, bueno, es indispensable, para la estructura, la estética. Y en física, modela desde cómo se mueven los planetas hasta la estructura curva del espacio-tiempo. O sea, ¿la relatividad general usa geometría? Geometría riemanniana, sí. Incluso en biología, para modelar la forma de las moléculas. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, la geometría empezó midiendo terrenos y ahora modela el universo entero y crea mundos virtuales. Pasó de reglas súper rígidas a explorar espacios curvos, flexibles. Exacto. Es el lenguaje que tenemos para describir y entender la forma, la posición, las propiedades del espacio. Una herramienta vital para casi toda la ciencia. Y también una fuente de belleza en el arte, el diseño. Como datos curiosos, piensa en cómo la naturaleza misma usa geometría, los hexágonos de un panal, las espirales de una galaxia. O cómo es clave hoy en seguridad informática, en criptografía. Para cerrar, una reflexión que me surge de las fuentes. Mencionan que la geometría algebraica fue crucial para probar el último teorema de Fermat, que era un problema de números, de aritmética pura. Ajá, una conexión inesperada. Exacto. Entonces, ¿qué otros grandes misterios, quizá en biología, en cosmología, incluso en las ciencias sociales, podrían tener su solución escondida en una nueva forma de entender la geometría y el espacio? Todo lo que tienes que saber.